Dios los bendiga. Mi nombre es José Elmer Pacheco y el tema del día de hoy es Señor, enséñanos a orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya lo primero que podemos notar en esta oración es su simpleza. No hay necesidad de usar palabras rimbombantes ni ostentosas para ser escuchados por Dios. Por otro lado, podemos notar que se trata de un bosquejo, una guía o un parámetro de lo que incluye una oración. Lo que unos denominan el Padre Nuestro también puede ser hallado en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Y algo que podemos notar es que no son idénticos, por lo que es seguro decir que no fue la intención de Jesús que su oración modelo se transformara en un rezo. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8, acerca de no usar vanas repeticiones. Dice así, Mateo 6, 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Entonces, por un lado, no conviertas la oración de Jesús en un rezo. Recuerda, vea, que ni los apóstoles hicieron eso. Es por eso que la oración de Jesús jamás se vuelve a repetir en ninguna otra oración de la Biblia. Ellos entendieron correctamente de que Jesús les enseñó una guía básica, no algo que ellos deberían de memorizar y repetir palabra por palabra en sus oraciones. Por otro lado, también este pasaje nos recuerda a no inventar rezos, es decir, que aunque lo que oremos sean nuestras propias palabras, no las andemos repite y repite como si Dios no nos escuchara. Ahora, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 5 al 6, acerca de no ser como los hipócritas. En Mateo 6, versículos 5 y 6 dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Los que oran para ser vistos por los hombres solo van a obtener eso, ser vistos por los hombres y no más. Jesús quiere ver que nuestras oraciones sean honestas y realmente dirigidas a Dios. Existe lo que es la oración pública, cuando alguien, por ejemplo, dirige la oración en la iglesia o por los alimentos. Pero este pasaje está hablando de oraciones privadas. Y aunque no lo creas, los hipócritas hacían sus oraciones privadas en público y en voz alta para ser admirados por los demás. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, acerca del fariseo y el publicano, ¿verdad? Esta parábola. Dice Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El hipócrita ora para ser alabado, pero el humilde ora en busca de compasión.
Ahora vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 18, ya que estamos ahí, del versículo 1 al 8, hablando de la parábola de la viuda y el juez injusto. Lucas 18, 1 al 8 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El punto, ¿verdad?, que Jesús está haciendo con esta parábola es que nunca dejemos de orar. Como primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar. Aparte, no malentendamos la pregunta: ¿se tardará en responderles? Ya que pudiéramos responder: sí, se tarda mucho porque yo ya tengo mucho orando por esto y aquello. La tardanza aquí en la parábola que acabamos de ver, se trata de la actitud que tiene la voluntad de querer hacer o no querer hacer justicia. Es decir, el juez injusto se tardaba en el sentido de que no tenía la voluntad ni el deseo de hacerle justicia. Solo le hizo caso por razones egoístas. Pero Dios está pronto en hacernos justicia cuando Cristo venga en la gloria de su poder. Jesús mismo usa la palabra pronto en Apocalipsis 22:12, cuando dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero es necesario que cada uno mantenga la fe hasta el fin para ser coronado. En Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 Jesús dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahora, ¿qué incluye la oración? Si volvemos a Lucas capítulo 11 versículo 2 al 4, podemos captar las siguientes partes de la oración. Número 1, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí vemos, ¿verdad?, que la oración debe ser dirigida al Dios verdadero, en un espíritu de adoración, reconociendo a quién le estamos hablando. En Efesios capítulo 5, versículo 20, vemos a quién nos dirigimos y en el nombre de quién. Dice así Efesios 5, 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte, ¿verdad?, de la oración, ¿verdad?, que se le llama Padre Nuestro, dice la segunda parte: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo menos que implica esta frase es la importancia de manifestar durante la oración nuestra absoluta sumisión a su voluntad. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad?, hay quienes ni siquiera se acuerdan de Dios cuando realizan sus planes. Y es a ellos que Santiago capítulo 4 versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nuestro más grande ejemplo de absoluta sumisión a la voluntad de Dios es Jesús, cuando en Lucas capítulo 22 versículo 42 dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, la parte número 3 de la oración dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí no solamente se trata de declarar nuestras peticiones, sino en cierto modo también estamos reconociendo que todo lo que tenemos, hasta un pedazo de pan, es gracias a Él. Por otro lado, no podemos negar que esta petición por el pan diario nos recuerda a pedir
sin avaricia ni codicia. En Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora, la cuarta parte de la oración que estamos estudiando dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En la oración es importante confesar y pedir perdón cuando le hemos fallado. Pero Jesús también nos advierte que no podemos anticipar el perdón de Dios si en nuestro corazón guardamos rencor. En Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, Jesús explica esta parte de la oración diciendo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, mejor, ¿verdad? Perdonemos si queremos ser perdonados. Ahora, la quinta parte de la oración dice así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Son nuestras súplicas de fortaleza diaria que necesitamos de la batalla espiritual que tenemos. Hablando de esta lucha espiritual que nos causa tanta ansiedad, en 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 al 10 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una parte de la oración que es bueno que nunca falte son los agradecimientos. En las Escrituras encontramos a Jesús y a los apóstoles, entre muchos otros, dando gracias a Dios y alentando a los demás a hacer lo mismo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esperamos ya que esto haya sido de edificación para ustedes, y si quieres aprender más de Jesús, bienvenido a la Iglesia de Cristo.